Y vamos a conversar ahora con Mauricio Fernández, director de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos y Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional. Señor Fernández, gracias por acompañarnos en CNN Chile. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Entiendo que usted considera correcta esta normativa. O sea, no solo correcta, nosotros trabajamos mucho tiempo porque un proyecto como este se transformara en ley. ¿Por qué este punto específico sería positivo? A ver, la ley tiene muchas otras cosas positivas que espero que podamos hacer alguna mención, aunque sea breve, pero dentro de eso, esta norma fue fuertemente respaldada y fue explicada debidamente en el Congreso, porque lo que busca esta norma es solucionar un problema que se había hecho evidente en ciertas circunstancias en que el delito que daba origen al lavado de dinero tenía penas muy bajas en relación al delito de lavado de dinero. Y como este proyecto de ley, uno de los grandes avances que tiene es que amplía sustancialmente los delitos que además tienen posibilidad de imputación por lavado de dinero, algunos de ellos con penas bastante bajas, como propiedad intelectual en sus figuras más graves, como contrabando, y otros delitos que tenían penas particularmente bajas y tienen penas particularmente bajas, lo que se busca es sancionar doblemente por el delito original y por los dineros que se ocultan o disimulan y se lavan, en el fondo. ¿Y por qué hoy no se podía sancionar doblemente si la ley efectivamente lo permite? Porque ningún juez en la práctica y en la realidad condenaba a una persona por un delito, por ejemplo, que tenía pena de 1 año máximo o 1 año y medio máximo, y además le agregaba una pena por lavado que partía en los 5 años y 1 día. O sea, es una proporción gigante que en términos de justicia material ningún juez está dispuesto a aplicar. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Nunca se condenaba por lavado en esas hipótesis, en ese tipo de casos. Usted dice, por lo tanto, hay penas, sabemos, en Chile muy bajas en general para los delitos económicos y había una desproporción con el lavado de activos. Una solución, claro, es bajar el lavado de activos. Otra solución, podría decir uno, es subir esas penas que son tan bajas para delitos económicos que son además de gran connotación social. ¿Por qué no se optó por ese camino? Claro, bueno, la verdad es que ha habido un planteamiento sistemático de quienes trabajamos en materia de combate a la delincuencia económica en términos de que hay que revisar la legislación penal económica porque está muy atrasada y efectivamente hemos planteado que las penas debieran aumentarse, lo mismo en los casos de corrupción pública, que las penas son bajas. ¿Por qué no ocurre eso si hace años que hay un cierto consenso en que las penas para ese tipo de delitos deberían ser mayores? Bueno, eso hay que preguntárselo a quienes tienen un rol al Ejecutivo y al Legislativo, que finalmente es los quienes terminan materializando los cambios legales en materia penal. Pero lo que podemos decir es que esto tiene un efecto en términos de darle aplicación a la sanción por lavado de dinero, que es una sanción que es mucho más amplia que solamente los días de cárcel. Tiene una serie de otras sanciones asociadas y además tiene todo un sistema de prevención y de detección que permite que se persigan mucho más casos. Entonces, la verdad es que aquí la gran mayoría de los delitos de lavado de dinero siguen siendo sancionados con penas bastante severas. Hay algunas hipótesis en que la sanción por lavado va a ser más grave que la sanción del delito del cual vienen, pero no a niveles de tal desproporción que hagan inaplicable la ley. Hablemos del caso La Polar. Había una acusación de la Fiscalía que era de 14 y de 12 años de cárcel para algunos de los involucrados, precisamente por el delito con pena más alta, que es el de delito de lavado de dinero. Con esta nueva ley, ¿podría la Fiscalía volver a acusar, como lo hizo el año pasado, por 14 y por 12 años de cárcel? Sí. La verdad es que ahí hay un malentendido o un error en términos de la apreciación de las circunstancias. El caso que se ha esgrimido para cuestionar esta modificación que defendemos porque creemos que es importante para hacer real la ley, no tiene aplicación en el caso de La Polar, porque en el caso de La Polar hay, como usted sabe, muchos delitos por los cuales se está imputando, pero el lavado de dinero por el cual se está imputando a los 3 principales acusados es un delito, la infracción o el delito de la ley de mercado de valores es un delito que tiene pena de crimen ya. Pero no tiene 15 años. No tiene 15 años, pero la pena por lavado de dinero que se estaba pidiendo antes de cualquier cambio de la ley era 5 años y 1 día, que es lo que usualmente se pide en términos de petición de condena
cuando se pide cuando se acusa por lavado de dinero. Pero la acusación de abogado era por 14 y 12 años, la acusación que había presentado en diciembre del 2003. Si vamos acusación o delito por los que se acusa, los delitos de la Ley de Mercado de Valores no han tenido ningún cambio. Los 3 años pedidos por cada uno de las figuras, tanto el uso de información privilegiada o la entrega de información falsa, o los distintos delitos de la Ley de Mercado de Valores, no han variado y las penas pedidas son las mismas. En lavado de dinero es la misma situación. Los mismos 5 años y un día son los que se pueden pedir porque no ha habido ningún cambio en el lavado de dinero de delitos de la Ley de Mercado de Valores. Lo que sucede es que se ha confundido una discusión respecto a las posibilidades de que los imputados promuevan o acepten ir a un procedimiento abreviado. Y esa es una situación distinta que lleva a confusión y que pudiera teóricamente haberse dado en el pasado y ahora en los mismos términos. Pero perdón, si hay un cambio, ¿en qué sentido? En que hasta ahora se podía efectivamente pedir, al menos teóricamente, un techo de hasta 15 años por el delito de lavado de dinero. Eso ya no es posible con la nueva ley. Se puede pedir hasta 10 años cuando este delito tiene una pena más baja. O sea, efectivamente hay una baja, de 15 a 10. En la realidad no, aplicado al caso de la Polar. Porque en el caso de la Polar ya se había pedido 5 años y un día, con la ley que tenía el margen hasta 15 años. Ahora, tanto abogados defensores como abogados querellantes en este caso coinciden en decir que la situación cambió. Entrevistamos ayer uno de los abogados defensores que decía cambió radicalmente la situación de mi defendido. Abogados querellantes también han dicho lo mismo. ¿Cómo se explica usted eso entonces? A ver, abogados defensores siempre van a promover una posibilidad de evitar un juicio oral y de buscar un procedimiento abreviado. Por lo tanto, no me extraña que ellos siempre busquen una interpretación que sea favorable a sus intereses. ¿Y los querellantes? Y en el caso de los querellantes, no sé de dónde sacan esa información y cómo llegan ellos a una interpretación como esa cuando lo hecho concreto y real, y ellos mismos tienen la acusación fue por 5 años y un día, y ahora la acusación sigue siendo posible pedirla de 5 años y un día a 10. Entonces, no hay... estamos confundiendo cosas y hay planteamientos relacionados con la discusión del procedimiento abreviado, pero como le digo, el procedimiento abreviado se pudiera llegar teóricamente si todos los imputados, si los señores alcalde, Fará y Moreno, y la señora Moreno, la señora Fará y el señor Moreno, deciden reconocer cada uno de los delitos que cometieron y deciden acogerse a este procedimiento abreviado por el número de atenuantes que se le puede llegar a reconocer por el tribunal, pueden eventualmente acogerse a un procedimiento abreviado en la medida en que la Fiscalía esté dispuesta a eso y que bueno, ellos hayan reconocido todos los hechos que fueron materia de la acusación. Señor Fernández, con todos estos antecedentes y en el escenario legal que tenemos, ¿hay posibilidades reales de que alguna de estas 3 personas cumpla una pena de ser condenada en presidio efectivo? Siempre hay posibilidades, por cierto. Depende del tribunal, sí. En la práctica, en todos los escenarios. En el escenario de un juicio oral, cuando le apliquen una condena como esperamos, que no tenga derecho a ningún beneficio, o si llegaran a un procedimiento abreviado, es posible, aún en el procedimiento abreviado, que hayan condenas efectivas. Tenemos ejemplos como el caso del senador Lavandero, que fue sometido a un procedimiento abreviado y tuvo que cumplir una condena efectiva. Es cierto que eso no es lo normal de los procedimientos abreviados, pero depende del tribunal y por lo tanto es algo posible en ambas hipótesis en función de la gravedad de los hechos que todos reconocemos. Mauricio Fernández, muchas gracias por habernos acompañado hoy en CNN Prime.